Bocas del Toro es una de las 10 provincias que conforman la República de Panamá. Está situada en el extremo noroccidental del país, con sus costas bañadas por el Mar Caribe. Aunque su historia moderna comenzó hace relativamente poco tiempo, Bocas del Toro ha estado habitada desde hace siglos, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Quienes visitan esta provincia tienen mucho por admirar y descubrir. Algunos se fueron con el recuerdo de los deliciosos alimentos de sabor antillano que degustaron. Otros se dieron gusto admirando el estilo arquitectónico caribeño de las viviendas en la isla o en Almirante. Algunos se interesaron por el proceso que conlleva la producción agrícola en Changuinola, pues vieron por primera vez en sus vidas la vastedad de las fincas bananeras. Personalmente, y muchos concordarán conmigo en que, por muchos años que lleven viviendo aquí, la flora, la fauna y los hermosos paisajes naturales son un deleite a los sentidos que nunca dejan de complacer. Viceitas, guetaras, doraces, ceguas, chalivas y telusquie son algunas de las tribus que, según los libros de historia, habitaron la provincia hace más de 500 años. Según dicen, fue de los indios changuinas que se tomó el nombre para la región que es hoy Changuinola. Actualmente, el principal grupo indígena que habita la región es la etnia Ngove. También hay teribes, buglés y bribrís, en menor proporción. El 5 de octubre de 1502, el almirante Cristóbal Colón llega a las costas de Bocas del Toro
en su cuarto y último viaje. Su hijo, don Fernando Colón, hace las primeras descripciones físicas de la región, así como la de sus pobladores. El miércoles después, a 5 de octubre, se hizo el almirante a la vela y arribó al canal de Cerabora, que son 6 leguas de largo y más de 3 de ancho, en el cual hay muchas isletas y 3 o 4 bocas muy a propósito para entrar y salir con todos tiempos. Las naves van por de dentro de estas islas, entre una y otra como por una calle, tocando las cuerdas de los navíos a las ramas de los árboles. Luego que surgimos de este canal, fueron las barcas a una isla, donde había en tierra 20 canoas, y los indios en la ribera desnudos como nacieron, y solo tenían un espejo de oro al cuello, y algunos traían un águila de guanín, los cuales, sin mostrar miedo, pidiéndolo los 2 indios de Cariay, trocaron al instante. De este canal de Cerabora pasamos a otro, que confina con él y se le parece en todo, llamado Aburema. En 1510, el recién nombrado gobernador de Veragua, Diego de Nicuesa, efectúa un recorrido por las costas de Bocas del Toro, pero su expedición fue muy desdichada. Luego de naufragar y pasar muchas desventuras, los sobrevivientes llegan a la isla Cayo Agua,
ubicada en la entrada de la laguna de Chiriquí, llamada entonces Aburema, y permanecen ahí hasta ser rescatados. Durante 1562, Juan Vázquez de Coronado, alcalde mayor de Nicaragua, fue encomendado por la audiencia para conquistar Costa Rica. Este llegó con sus hombres a Changuinola, donde recogieron muestras de oro, pero no se tiene conocimiento de que hayan intentado fundar pueblos. Aproximadamente en el año 1535, estas tierras fueron recorridas por el gobernador de Veraguas, don Felipe Gutiérrez y Toledo, especialmente la bahía del Sorobaró, quien intentó formar una colonia en las cercanías del río Belém, pero esta no floreció y tuvo que ser abandonada. En 1540, el adelantado Hernán Sánchez de Badajoz llega a la desembocadura del río Zixaola, donde funda la ciudad de Badajoz y puerto de San Marcos, constituyéndose así en la primera ciudad fundada en la provincia de Bocas del Toro. Esta demoró poco debido a los constantes ataques de los indígenas y a lo riguroso del clima. Ese mismo año, Badajoz construyó una fortaleza cerca de la bahía del Almirante, a la que llamó Marbella. Tampoco prosperó, debido a que el gobernador de Nicaragua, Rodrigo de Contreras, sostenía que estaba en territorio de su jurisdicción. Este armó una expedición que sitió la ciudad Marbella. Badajoz tuvo que rendirse. En el año 1560, hubo otro intento de conquistar la región. El clérigo Juan de Estrada Rábago y Añez, vicario general de Costa Rica, preparó una expedición que llegó a la bahía del Almirante, en donde fundó la ciudad de Castillo de Austria. Pero lo inhóspito del clima, el hambre y la firme resistencia de los indígenas obligaron a sus pobladores a abandonarla a las pocas semanas. El 8 de diciembre de 1577 fue fundada la ciudad de Artieda por el gobernador Diego de Artieda Chirino Yuclés. La ciudad se encontraba ubicada a 2 leguas y media aguas arriba de la desembocadura del río Cricamola, en el margen sur de la laguna de Chiriquí. Las inclemencias del clima tropical, la escasez de víveres y la ausencia de resultados en la búsqueda de oro hicieron que sus pobladores la abandonasen a finales de 1578. El 10 de octubre de 1605, Diego Sojo y Peñaranda funda la ciudad de Santiago de Talamanca, en las riberas orientales del río Tarire, actual río Zixaola, a unos 47 kilómetros de su desembocadura en el mar. La ciudad prosperó. Llegó a tener 50 casas, cabildo e iglesias. Fue destruida en 1610 por una rebelión de indígenas. Actualmente se desconoce su ubicación exacta. En la costa atlántica de Panamá se cultivaba el banano en escala considerable desde mediados del siglo XIX. Se enviaba parte de este producto a determinadas regiones de los Estados Unidos. En Bocas del Toro,
había pequeñas fincas de propiedad particular. Las fincas bananeras pertenecían a familias cuyos antepasados habían venido principalmente de Jamaica, San Andrés y las islas de Nicaragua. Los trabajadores eran principalmente indígenas y negros antillanos. En 1890 se inició en la provincia de Bocas del Toro, especialmente en las tierras bajas que bordean la laguna de Chiriquí, el cultivo de banano a gran escala. Durante algún tiempo, en la región fue productivo el negocio de la copra, administrado por la Baker's Coconut Plantation. En 1910, el negocio de la copra se vio fuertemente afectado debido al mal que afectó a los cocoteros, por lo que la actividad económica del banano cobró mayor importancia. A mediados de 1890, un joven norteamericano, Michael Theodore Snyder, formó con otros dos hermanos, Charles Louis y Joseph Alfred, la Snyder Brothers Company. Esta empresa comenzó a sembrar a lo largo de la laguna de Chiriquí Grande y en Cricamola. Bocas del Toro atrajo el interés de otros empresarios bananeros. Los Snyder se unen a Minor C. Cave, quien había erigido un imperio que operaba en Costa Rica. Minor Cave comenzó a dominar a sus otros competidores. Hacia 1899 se había incorporado a la producción bananera Colombia, Cuba y Santo Domingo, y se había fundado una poderosa empresa, la Boston Fruit Company, que seguía una política expansionista, absorbiendo a las organizaciones más pequeñas. A finales del siglo XIX, la fusión de la Boston Fruit Company, que controlaba la producción bananera de las islas del Caribe, y las empresas Cave, que manejaban la fruta procedente de Centroamérica, Panamá y Colombia, dio origen a la United Fruit Company, el más fuerte consorcio bananero establecido hasta la fecha. La nueva entidad comercial se fundó el 30 de marzo de 1899. La sede de la United Fruit Company se establece en la ciudad de Bocas del Toro. Sus oficinas principales se encontraban en el edificio donde opera hoy el Hotel Bahía. Allí también funcionaba el consulado de los Estados Unidos. Para transportar el banano en barcazas desde el río Changuinola hasta Bocas del Drago, la compañía Snyder obtuvo en 1899 permiso del gobierno colombiano para excavar un canal. El canal terminó de construirse en 1903 y los Snyder venden su compañía, la Snyder Banana Company, a la United Fruit Company ese mismo año.
Del muelle de Finca 63, en el valle de Changuinola, salían los lanchones cargados de racimos de banano por el canal Snyder hasta Bocas del Drago. De allí, eran transportados en vagones de ferrocarril, jalados por una máquina a vapor hasta la playa, donde eran cargados en grandes barcos para exportarlos al mercado internacional. Actualmente, el canal aún existe y es usado por pescadores y como vía de transporte rápido a la región de Bocas del Drago en Isla Colón. Para coordinar los cortes de la fruta y la operación de embarque, se estableció una línea de teléfono desde la ciudad de Bocas del Toro hasta Changuinola. Esta línea cruzaba por un cable submarino el estrecho de Bocas del Drago y luego seguía la ribera del canal Snyder hasta Changuinola. Cayo Solarte tuvo un desarrollo relevante cuando la United Fruit Company construyó un hospital en 1900. Esta instalación estaba formada por 5 edificios que se levantaban entre bien conservados jardines. Contaba con una moderna sección de cirugía y sus salas tenían capacidad para 140 pacientes. Era para atender solamente a los empleados administrativos norteamericanos y europeos de piel blanca.
En abril de 1904, altos dignatarios del gobierno panameño visitaron las oficinas de la empresa en Bocas del Toro e inspeccionaron el hospital que la compañía tenía en Cayo Solarte. En Cayo Solarte existían 2 hospitales y también 2 cementerios. El de los blancos se encontraba en el lado opuesto de la isla. Estaba bien cuidado y rodeado por una vistosa cerca de estacas pintadas de blanco. Algunas lápidas eran de mármol o de granito muy elaborado. El de la Fuerza Laboral Negra, en la playa de Mangle, más allá de Punta Diego, cada tumba era marcada con una estaca de madera. Hoy no existe señal alguna de este cementerio. En 1905, por recomendación del señor Minor C. Cade, la empresa realizó la tarea de rellenar los pantanos que ocasionaban graves problemas sanitarios en la isla de Bocas del Toro. Personas de diferentes nacionalidades llegaron a la ciudad para ser empleados en la industria bananera.
En 1907, la antigua Secretaría de Fomento y Obras Públicas construyó en la isla de Bocas del Toro el Palacio de Gobierno. En 1905 inicia la construcción del ferrocarril para unir el puerto de Almirante con el valle de Changuinola. Se abrió la ruta para transportar el banano, materiales y pasajeros. Los puentes del ferrocarril sobre los ríos Zixaola, Sansán y Changuinola terminaron de construirse en 1908 y el primer tren cargado con 38.000 racimos de banano, impulsado por una máquina a vapor, cruzó el puente sobre el río Changuinola en 1909. El río Changuinola también es conocido popularmente como Río Torre, y el puente como el Puente Torre, porque en 1898 se estableció al pie del puente el señor José Torres Barquero, de nacionalidad colombiana, y fungió como el curandero. En 1903 fue registrado este lugar como Bellavista, pero los pobladores le siguen llamando Río y Puente Torre. En 1906, el llamado Mal de Panamá comenzó a atacar las plantaciones. La empresa da comienzo a un formidable programa de realizaciones que incluye relleno de pantanos en el área de Almirante, construcción del puerto de Almirante, tendido de la línea férrea, construcción de los puentes sobre los ríos Changuinola, Sansán y Zixaola. En 1909, la United Fruit Company trasladó la mayor parte de sus operaciones de Bocas del Toro a Almirante, eliminando así el transporte de frutas en lanchones por el canal de Bocas del Drago. El 16 de diciembre de 1910 se fundó oficialmente el puerto de Almirante.
Sus calles comenzaron a trazarse sobre un manglar pantanoso que luego fue relleno de arena y cascajo de coral. Se fundaron las iglesias católica y metodista. En 1912 se construyó en el puerto de Almirante un edificio de concreto de 3 pisos para albergar las oficinas de la United Fruit Company y de la Tropical Radio Telegraph. En uno de sus pisos existió el famoso Banana Club, con un comedor de primera y área de recreo, solamente para el entretenimiento del personal ejecutivo de piel blanca. Los embarques de los racimos de banano se hacían mientras los barcos permanecían anclados en la bahía hasta 1915, que se construyó un muelle de 330 metros de longitud. En 1920 se inicia la construcción del Hospital de Almirante. Este hospital sustituyó al Hospital de Isla Solarte, el cual es clausurado y desmantelado. En 1915 cobra importancia la comunidad de Guabito, al extender la empresa sus actividades en el lado oeste de Zixaola, en territorio costarricense. En represalia por la ocupación panameña de la región de Río Coto en el Pacífico, en 1921, Costa Rica invadió Bocas del Toro. Soldados ticos asaltaron un tren de fruta en Zixaola, tomaron Changuinola sin dificultad y avanzaron hasta el puerto de Almirante. Los panameños de esa área se quedaron esperando los refuerzos desde la capital con sus armas. Superados en número y en armamento, no tuvieron más opción que replegarse. El mal de Panamá continúa extendiéndose y la compañía se vio obligada a suspender las actividades bananeras en muchas fincas. Durante algún tiempo, cundió el temor de que se produjera un desastre económico en la provincia al quedar sin empleo varios centenares de trabajadores.
Sin embargo, la alta dirección de la empresa, dando muestra de una gran habilidad administrativa, emprendió el cultivo de cacao en las fincas en donde se había dejado de producir el banano. En 1952 comienza a operar la cooperativa de cacao en el puerto de Almirante. Es la primera cooperativa agrícola del país. Con el ataque de los japoneses en el Pacífico y la entrada de los Estados Unidos en la guerra, se produjo una gran demanda de abacá, soga de Manila y de caucho. Entre 1941 y 1950, la compañía frutera emprendió en gran escala una nueva actividad, el cultivo y procesamiento de abacá. Una planta procesadora fue construida en Baseline para fabricación de sogas destinadas al ejército y la marina de los Estados Unidos. Aunque similar en forma, color y tamaño a la de otras de la familia de las musáceas, el fruto del abacá no es comestible.
En 1935, la United Fruit Company construyó en Baseline, Changuinola, un aeropuerto de tierra, el actual aeropuerto Manuel Niño. En el lapso comprendido entre 1950 y 1960, se integran a la fuerza laboral de la Chiriquí Land Company, división de Bocas del Toro, los indios de las islas de San Blas. La gerencia de dicha empresa fue trasladada de Almirante a Finca 8, en Changuinola, en 1968, centralizándose todas las operaciones en este lugar. Llegados a este punto de la historia de la provincia, hacemos un alto. Quedan por narrar algunos sucesos económicos y políticos de importancia. También han ocurrido graves desastres naturales que afectaron las vidas de muchos. Pero hemos cumplido con el propósito de esta producción: hacer un recuento de los principales sucesos históricos que resultaron en la provincia que hoy todos conocemos.